Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver inflamación. Inflamación es la respuesta inespecífica a un tejido que está vascularizado. Esto es una palabra muy importante. Solo los tejidos vascularizados tienen la capacidad de hacerlo. Ante una anoxa que está haciendo daño a nuestro organismo y que hace que se activen las células de defensa para eliminarlos. Bueno, la inflamación se va a dividir en aguda o en crónica, dependiendo de algunas características. Por ejemplo, el tiempo de evolución. En agudo van a ser horas o días. La célula predominante van a ser las polimorfonucleares, el neutrófilo, digamos. Y la sintomatología va a ser la tetrada de Celso, que es rubor, dolor, calor y tumor, más la pérdida de función. En cambio, el crónico va a tener una evolución de semanas a meses, con una sintomatología inespecífica. Se generan daños a nivel del epitelio y hay un intento de reparación que nunca llega a ser el 100%. Y la célula predominante son los monomorfonucleares. Bien. Bueno, como ya dijimos anteriormente, la inflamación aguda es rápida pero poco duradera y van a actuar como células predominantes los polimorfonucleares. Tiene tres componentes esenciales, por así podríamos decirlo. El aumento del flujo y que es sanguíneo y que este se haga más lento, los cambios en los microvasos que permite que salgan proteínas y leucocitos y como tercer componente que estas proteínas y leucocitos vayan al foco de infección. Entonces, si hablamos del proceso, vamos a comenzar con la llegada de la anoxa que estimula una respuesta de los vasos, tanto de los vasos sanguíneos como de los vasos linfáticos. En los vasos sanguíneos va a haber un aumento del flujo porque se vasodilata, principalmente la arteriola, entonces el extremo capilar arteriolar abre nuevos vasos. Hay un aumento de viscosidad por un aumento de concentración de eritrocitos, lo que lleva a una menor velocidad del flujo sanguíneo y por ende un éxtasis sanguíneo. Y también hay un aumento de la permeabilidad que va a hacer que salga el exudado, que si recuerdan era un líquido rico en células y en proteínas de alta densidad que siempre va a ser típico de la inflamación, de procesos inflamatorios. Y va a generar un edema, que el edema, si recuerdan, era el aumento o la concentración de líquido en un tejido. Y que este líquido podía ser un transudado si no era de causa inflamatoria o un exudado si era de causa inflamatoria. Porque se alteraban las fuerzas de Starling, que era la fuerza de filtración y la fuerza de reabsorción. Bien. Y estos tres pasos, tanto el aumento del flujo, el aumento de la permeabilidad y la disminución de la velocidad, va a generar la tetrada de Celso. ¿Qué va a hacer el exudado? Va a sacar a los leucocitos y a las proteínas. Entonces teníamos un edema, dijimos. ¿Quién va a filtrar o va a tratar de filtrar el edema? Los vasos linfáticos. Entonces estos vasos linfáticos tienen más permeabilidad y vasodilatación y va a haber una hiperplasia tanto de los vasos como de los ganglios. Si recuerdan un poco de inmunología, los ganglios linfáticos van a sufrir la hiperplasia porque ahí comienza la respuesta inmunológica. Bien, ¿qué pasa con los leucocitos y las proteínas que salen? Los leucocitos van a tener que emigrar a la zona de la lesión para cumplir sus funciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a ser criados por la quimiotaxis. ¿Qué es esto? Es el aumento de concentración de quimiosinas en la zona de la lesión. Entonces como que genera como un imán que los atrae. Y lo va a hacer mediante tres pasos: la migración, el rodamiento y la adhesión. Normalmente, digamos, en el flujo normal, la fisiología normal, los leucocitos estaban en las paredes de los vasos. Pero con el éxtasis, el flujo más lento y con los procesos hemodinámicos que cambian, va a haber una marginación, es decir, va a aumentar el número de leucocitos y va a cambiar la posición de localización en donde están. Y van a comenzar a rodar, es decir, a adherirse y separarse entre ellos mismos. Y comienzan a rodar, a desprenderse, se vuelven a unir y así sucesivamente. Hasta que se adhieren con firmeza por moléculas de adhesión que aumentan su expresión con las citocinas. Bueno, en la migración y en la adhesión hay moléculas que están implicadas, que ayudan y que estimulan, como las selectinas, la trombina, la histamina, los leucocitos y las integrinas.
Bien, para cumplir su función, los leucocitos, em, ya dijimos que iban a estar atraídos por la quimiotaxis y algo importante de recordar es que el infiltrado inflamatorio en las primeras 6 a 24 horas, o sea, durante la inflamación aguda, van a predominar los neutrófilos. Pero estos luego van a sufrir una apoptosis y van a comenzar a predominar los monocitos, que también tienen una vida corta, pero sin embargo pueden proliferar dentro de los tejidos. Entonces, el leucocito lo que va a comenzar a hacer es a reconocer a la noxa, al agente lesivo que está lesionando nuestros tejidos. Y va a hacer una fagocitosis. Pero esta noxa ya está opsonizada, o sea, ya está marcada, por así decirlo, para que se fagocite. ¿Quiénes son los opsonizadores? Son los anticuerpos, la leptina o proteínas de complemento, principalmente la C3. Entonces va a comenzar la fagocitosis. Como esta fagocitosis es un proceso de 3 pasos, donde se va a reconocer a la noxa opsonizada, se va a unir a un receptor específico de la partícula que la va a ingerir, que son los leucocitos. Estos los van a envolver en una vacuola fagocitaria y va a comenzar su destrucción, degradación o digestión, como le quieran decir, de este material que es ingerido en una vacuola. Básicamente se lo engloba, se generan cambios y se lo destruye. ¿Por qué se lo va a destruir? Por especies reactivas de nitrógeno, reactivas de oxígeno y por sustancias enzimáticas que están en los gránulos de los leucocitos. Y bueno, después de esto, los leucocitos ya han finalizado su función. En el mejor de los casos se destruyó a toda la noxa y hay que finalizar la inflamación. ¿Por qué finaliza la inflamación aguda? Porque los mediadores inflamatorios, que son los que estimularon toditos estos procesos, solo tienen una vida corta o semivida corta. ¿Qué quiere decir? Que tienen como picos durante el estímulo y que luego ya van a degradarse después de su liberación. Entonces no va a haber nada que me estimule la producción de la inflamación. Estos mediadores químicos son secretados a partir de células o de proteínas plasmáticas. Los de las células están dentro de los granos intracelulares y se van a liberar por exocitosis ante un estímulo, y los que están en proteínas plasmáticas, que se producen principalmente a nivel hepático, aparecen inactivos en sangre y se activan por rupturas proteolíticas. Y entre ellos se pueden activar tipo una cascada. Pero bueno, me van a desaparecer estos porque se degradan rápidamente, entonces no tengo un estímulo que me active la inflamación, por ende comienza a finalizar. Y ahí va a generar una resolución, que puede ser una resolución completa, generarse una cicatriz o evolucionar a la cronicidad en el peor de los casos. La resolución completa va a ser cuando se elimine el tóxico, se reabsorbe el líquido del edema por el drenaje linfático y se recupera totalmente el tejido hasta la normalidad. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la agresión es corta, es limitada, hay poca destrucción celular y si no va a haber cicatrización. O sea, va a haber una cicatriz y una sustitución por tejido fibroso, o sea, una fibrosis. Esto se da cuando hay una destrucción importante del tejido y este no se puede regenerar. Y hay un exudado importante con abundante fibrina que no se puede eliminar, entonces comienza a acumularse, comienza a crecer el tejido fibrótico. Y en el peor de los casos se evoluciona a la cronicidad, o sea, a la inflamación crónica, que es cuando no se consigue resolver, no se consigue eliminar la noxa y hay persistencia de esta. Bueno, si bien todas las inflamaciones agudas tienen como característica la dilatación de los vasos, el éstasis del flujo o el retraso del flujo sanguíneo y la acumulación de leucocitos y líquido extravascular generando un edema, pueden presentar además patrones morfológicos especiales, por así decirlo. Como por ejemplo la inflamación serosa, que se va a caracterizar por la extravasación de un líquido espeso que puede derivar del plasma o de la secreción de células mesoteliales que revisten cavidades pleurales, el peritoneo o la cavidad pericárdica,
Y esta acumulación es llamada un derrame, digamos, porque es una acumulación de líquido. Y como ejemplo tenemos las ampollas cutáneas que se generan post quemadura, que se generan por la acumulación de este líquido seroso por debajo de la epidermis. O también, por ejemplo, en el herpes. Después, otro patrón morfológico es la inflamación fibrinosa, que se produce cuando es tanta la permeabilidad vascular que las moléculas de gran tamaño como el fibrinógeno pueden atravesar la barrera vascular y acumularse en el espacio extravascular, donde forman fibrina que bueno, se podría eliminar por fibrinólisis y por macrófagos, pero es más difícil. Después tenemos la inflamación supurativa, que es la que produce altas cantidades de pus, o también llamado exudado purulento, que es el que contiene restos de células, tejido, células muertas. Y bueno, este va a ser producido característicamente por bacterias piógenas y va a generar abscesos. ¿Qué son los abscesos? Son acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio purulento causados por supuraciones que están dentro de un tejido, un órgano o un espacio limitado. Y es importante destacar que finalmente se van a sustituir por tejido conjuntivo. También hay que diferenciarlo de un flemón. Un flemón de un absceso tiene diferencias. El flemón no tiene paredes propias y es frecuente en las infecciones dentales. En cambio, el absceso sí desarrolla una pared que lo limita por el foco de neutrófilos y esto hace difícil que ingresen los antibióticos. Y después tenemos las úlceras, que es otro patrón morfológico. Una úlcera es una excavación de un órgano o un tejido que se da por la descamación del tejido necrótico inflamado. O sea, primero hay una necrosis tisular y le sigue una inflamación en superficie cercana. Entonces se une todo esto y genera una úlcera. Es difícil de reparar. Y cuando el cuadro se vuelve crónico, hay márgenes y bases de las úlceras que se van a desarrollar la proliferación de fibroblastos, hay una cicatrización y hay una acumulación de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Bueno, y eso es todo por el video de inflamación crónica. No hay mucho para decir, más que las generalidades y un patrón morfológico que es la inflamación granulomatosa, que se ve más en defensa, la formación del granuloma. O sea, se forma un granuloma tratando de envolver, por así decirlo, a una anoxia que es muy difícil de erradicar para que no siga atacando a nuestro organismo. Hay diferentes tipos de granulomas, hay de cuerpo extraño y de tipo inmunitario, que es el que más se ve porque es el que ocurre en la tuberculosis, en la lepra, en sífilis, en la enfermedad de niazo de gato o en la enfermedad de Crohn. Pero bueno, no hay mucho más que eso, así que espero que les haya servido y espero que se suscriban al canal.